Hola, feliz y bendecido día, mis amigos y hermanos. Es un privilegio estar nuevamente aquí, conectándome contigo para meditar en la palabra de Dios y continuar estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad de nuestra hermana y sierva de Dios, Ellen White. Pero antes de comenzar nuestro estudio leyendo la palabra de Dios, te invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová, cuán agradecidos estamos, Señor, por una semana llena de bendiciones, porque nuevas y grandes son tus misericordias a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la familia, por la salud, por el trabajo, Señor. Gracias porque a pesar de las pruebas que enfrentamos cada día, sentimos tu presencia, tu compañía, tu ayuda que nos da fortaleza para seguir adelante, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos, y límpianos, Señor, la mente, el corazón, para que tu Santo Espíritu continúe transformando nuestros caracteres defectuosos, Señor, y que podamos escuchar tu voz y hacer tu divina voluntad, Señor, y no la nuestra, y que se cumplan tus planes en cada una de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros ahora y siempre, te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar citando este estudio en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Te invito a que vayas conmigo en tu Biblia y si no puedes, está bien, yo lo voy a leer para ti. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén, Señor. Bien sabía nuestro Dios, ¿verdad?, que momentos difíciles en nuestras vidas fueron en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, las pruebas más grandes que hemos enfrentado. Quizá yo hablo en lo personal, en mi vida. En mi juventud es cuando enfrenté las pruebas más difíciles. Y ahora yo lo puedo ver y experimentar como madre en mi hija. Cuando entró a su adolescencia, y pues estos 3 años han sido de una prueba muy fuerte en mi vida, y tratar cada día de ayudarla a sobrellevar esta edad en su vida y sobre todo acercarla más a nuestro Dios, porque solo fijando nuestros ojos en Cristo Jesús vamos a poder recibir esa guianza que Él tiene para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Y aquí en la palabra de Dios encontramos esa guía para poder ayudarlos. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de nuestro libro, el capítulo 31, Problemas de los jóvenes. El Señor pide que jóvenes y señoritas entren en su servicio. Los jóvenes son receptivos, fuertes, ardientes y esperanzados. Una vez que hayan gustado la bendición del sacrificio propio, no estarán satisfechos a menos que estén aprendiendo constantemente del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El Señor abrirá caminos delante de los que quieran responder su llamado. Entonces, jóvenes receptivos tienen más esperanzas, ¿verdad?, de cumplir sus metas haciendo la voluntad de Dios. Nos dice que cada joven determina la historia de su vida por los pensamientos y sentimientos acariciados en sus primeros años. Los hábitos correctos, virtuosos y enérgicos formados en la juventud se convertirán en parte del carácter. Por regla general, señalarán el curso del individuo por toda la vida.
hábitos correctos desde que ellos empiezan su adolescencia. ¿Qué podríamos decir? Desde los 12 años, muchos empiezan antes. Incluso hay muchas señoritas que empiezan desde los 11, ¿verdad? Con la adolescencia. Entonces, dice que teniendo estos hábitos correctos que nuestro Señor Jesús quiere para ellos, se van a convertir, ¿verdad?, en tener un carácter que sea aprobado por nuestro Dios y obviamente al servicio de Él. Dice que los jóvenes pueden convertirse en depravados o virtuosos a elección propia. Recordemos que Dios nos dio libre albedrío y nuestros jóvenes desde niños, nosotros como padres, incluso también los maestros con sus alumnos, desde pequeños, enseñarles por medio de la sabiduría de Dios y su palabra a que tomen sabias decisiones, a que sepan usar su libre albedrío tomando decisiones que los acerquen a Dios y a la vida eterna. Es lo más importante, y se conviertan en jóvenes virtuosos, no depravados, virtuosos. Tanto pueden llegar a distinguirse por hechos dignos y nobles como por grandes crímenes y maldad. Por eso vemos esas dos versiones, ¿verdad?, en el ser humano, desde niños, adolescentes, jóvenes, que toman decisiones pues que los acercan a Dios y a la vida eterna, o los llevan a la maldición y a la muerte eterna, ¿verdad? Nos dice también que los niños tienen una voluntad inteligente que debe ser dirigida para que controle todas sus facultades. Dice aquí que aquellos padres y maestros que se jactan de dominar por completo la mente y la voluntad de los niños que están bajo su cuidado dejarían de jactarse si pudieran ver la vida futura de los niños así dominados por la fuerza o el temor. Carecen casi completamente de preparación para compartir las severas responsabilidades de la vida. Cuando estos jóvenes ya no estén bajo el cuidado de sus padres y maestros y estén obligados a pensar y actuar por su cuenta, es casi seguro que seguirán una conducta errónea y cederán al poder de la tentación. No tienen éxito en esta vida y se advierten las mismas deficiencias en su vida religiosa. Entonces, qué importante es educar, disciplinar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en el amor de Cristo. Es muy importante explicarles el por qué están teniendo una conducta errónea, disciplinarlos, ¿verdad?, pero explicándoles esa conducta es inapropiada por esta y otra razón. Que ellos usen su intelecto, que permitan que su conciencia, ¿verdad?, les hable y puedan ellos ir poco a poco tomando decisiones por ellos mismos y no aplicarles disciplina severa que tengan ellos que reaccionar, obedecer a sus padres o maestros por temor. Es muy diferente, porque al final ellos, cuando estén grandes y se enfrenten a los problemas reales de la vida, no van a poder tomar decisiones por ellos mismos. Entonces es muy importante que los ayudemos a utilizar sabiamente su libre albedrío y que tengan, por supuesto, el dominio propio y todos los dones del Espíritu Santo, pero que puedan ellos desde niños darse cuenta la diferencia entre el bien y el mal y sus consecuencias. Y para eso estamos nosotros, sus padres, sus maestros, sus tutores, para explicarles de acuerdo a su edad la manera más clara de lo que significa tomar una buena o una mala decisión, de acuerdo a sus experiencias de vida, y cómo disciplinarlos, ¿verdad?, con y en el amor de Cristo. Después de la disciplina del hogar y la escuela,
Todos tienen que hacer frente a la severa disciplina de la vida. La forma de hacerlo sabiamente constituye una lección que debe explicarse a todo niño y joven. Es cierto que Dios nos ama, que trabaja para nuestra felicidad y que si siempre se hubiera obedecido su ley, nunca habríamos conocido el sufrimiento. Y no menos cierto es que en este mundo toda vida tiene que sobrellevar sufrimientos, penas y preocupaciones como resultado del pecado. Eso es importante que se lo expliquemos desde niños a nuestros hijos o alumnos, sobrinos que tengamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque tienen que darse cuenta que esta vida tristemente es gobernada por el enemigo. Y todos los días vamos a tener pruebas diferentes, donde vamos a sufrir, vamos a ser víctimas. Incluso el Satanás también busca la manera que seamos victimarios, que nosotros lastimemos a otras personas. Por eso es muy importante que detectemos cuando llega la tentación, resistamos al Satanás para que huya de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solos no podemos, estando en oración, constante oración y en el estudio de su palabra. Es la manera que podemos nosotros recibir el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe, confiados de que Él está a nuestro lado peleando estas batallas y que vamos a ser instrumentos útiles y de bendición para ayudar a otros. Es muy importante, especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes. Podemos hacer a los niños y jóvenes un bien duradero si les enseñamos a enfrentar con valentía esas penas y preocupaciones. Aunque les debemos manifestar bondad, jamás debería ser de tal suerte que los induzca a compadecerse de sí mismos. Por el contrario, necesitan algo que estimule y fortalezca y que no debilite. La única manera de fortalecer a nuestros adolescentes y jóvenes es en el estudio de la palabra de Dios. Yo les recomiendo, y ya lo he hecho creo en otro estudio, que lean Proverbios con sus adolescentes, con sus jóvenes, un capítulo cada día. Si es mucho, al menos un versículo, 2 o 3, y meditar en esos versículos. Proverbios está lleno de la sabiduría de Dios y consejos poderosos para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. No introduzca nada de aspereza en su disciplina. No disciplinarlos con aspereza. No establezca prohibiciones rígidas para los jóvenes. Son estas reglas y prohibiciones rigurosas las que a veces los llevan a sentir que deben hacer las cosas que precisamente se les indica que no deben hacer y las harán lo contrario. Cuando advierta o reprenda a los jóvenes, hágalo como quien tiene un interés especial en ellos. Por eso la importancia de explicar. Esta conducta está mal. No la voy a permitir y explicar las razones. Entonces, por ello hay una consecuencia y explicar la consecuencia. ¿Por qué? Porque al momento de explicarles con amor que estamos disciplinándolos, ellos sienten, ¿verdad?, desde nuestro corazón que lo estamos haciendo porque los amamos. Nos dice también que cuando advierta o reprenda a los jóvenes, hágalo como quien tiene un interés especial en ellos. Que ellos vean que usted tiene un deseo ferviente de que logren un buen registro en los libros del cielo. Amén. Este tema ya lo compartí, un breve resumen antes, de que todos los días están escribiendo esas hojas en blanco que nos da al despertarnos por la mañana nuestro Dios. Se escriben todas y cada una de nuestras acciones en esa hoja blanca y están registrándose nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, palabras en nuestros libros en el cielo. Y de acuerdo a sus libros es que vamos a ser juzgados. Por eso es muy importante que le expliquemos a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que ellos tienen esa hoja en blanco cada día y que de ellos depende lo que se va a escribir.
y que de esas acciones, algún día cuando Cristo venga por segunda vez, van a ser juzgados. Entonces es muy importante que les expliquemos eso para que tomen sabias decisiones. Los jóvenes pueden ejercer una poderosa influencia si renuncian a su orgullo y egoísmo y se dedican a Dios. Amén. Pero en general no quieren llevar cargas por otros. Ellos mismos deben ser llevados por otros. Ha llegado el tiempo en que Dios demanda un cambio en este aspecto. Él llama a jóvenes y adultos a ser celosos y a arrepentirse. Si continúan en el estado de tibieza, los vomitará de su boca. Dios no quiere tibios, ¿verdad? Dice el testigo fiel: yo conozco tus obras, joven, señorita, tus obras son conocidas, sean buenas o malas. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo Jesús. ¿Eres rico en buenas obras? Jesús se acerca a ti como un consejero. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Amén, Señor. Nuestro Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que esas obras van a ser conocidas, sean buenas o sean malas. ¿Qué nos invita? ¿Cómo nos invita cada día nuestro Señor Jesucristo? A que caminemos con Él, a que fijemos sus ojos en Él. Él es nuestro único ejemplo a seguir en esta tierra. Con un corazón manso, con un corazón humilde y sirviendo a otros. Por eso nuestro Dios nos dice que si queremos ir en pos de Él, renunciemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Eso pide Dios de nosotros. ¿Estamos dispuestos a renunciar a este mundo lleno de maldad, lleno de vanidad, donde lo único que hace el Satanás es cada día estarnos instando y tentando para que caigamos en la tentación y luego ir a acusarnos con nuestro Dios por lo que hicimos? Porque Él es el Dios el padre de la mentira y el acusador. Tengamos mucho cuidado cada momento en lo que estamos haciendo y cuidar nuestros pensamientos para que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, cada milagro de vida que Él nos da al vivir día a día, porque es un día a la vez, y buscar de qué manera vamos a glorificar a Dios ese día que nos está dando para vivir para Él. Dice que debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice en Proverbios 23:7, cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él, tal es ella. ¿Qué hay en tus pensamientos, en lo más íntimo de tu corazón? ¿Qué hay? Ahí es donde Dios quiere que tú llegues y analices lo que hay en tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón, en mi corazón, es lo que realmente somos. El poder del dominio propio aumenta con el ejercicio. Mientras más oremos a Dios, le roguemos en oración y practiquemos el dominio propio, más lo vamos a ejercitar y más vamos a obtener el poder del Espíritu Santo de llevar a cabo el dominio propio en nuestras vidas, ¿verdad? Sometiéndonos a Cristo Jesús y resistiendo al Satanás. Aquello que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. ¿Recuerdas que lo he platicado en otro estudio? Que cuando nosotros ejercitamos el dominio propio, llega un momento en que ya estamos observando nuestros pensamientos. Cuando nos damos cuenta y decimos, ¿qué estoy pensando? No, Dios mío, no está bien, perdóname. No te estoy honrando ni glorificando, perdóname. Retractarnos
y buscar enfocarnos siempre en pensamientos puros y santos. Y sobre todo, ocupar nuestro tiempo en el Señor. Hagamos lo que hagamos, en el trabajo, en la casa, limpiando, en el supermercado, manejando, lo que estemos haciendo, conservar nuestros pensamientos puros y santos y glorificando a nuestro Dios. Hay muchas maneras de ocupar nuestros pensamientos en cosas santas. Si queremos, podemos apartarnos de todo lo vulgar y degradante y subir hasta un alto nivel donde gozaremos del respeto de los hombres y del amor de Dios. Amén, Señor. Hábitos, pensamientos. Es muy importante, ya lo hemos hablado antes, que eliminemos los malos hábitos en nuestra vida. Porque también recordemos que el teléfono celular, las redes sociales, la televisión nos distraen. Son instrumentos pero eficaces del Satanás para distraer nuestra mente y corazón, y nuestro corazón separarlo de nuestro Señor, Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo y cuáles son nuestros hábitos? Meditemos en ello. El entendimiento se iguala a las cosas con las cuales se familiariza. Si todos hicieran de la Biblia su libro de estudio, veríamos a las personas más desarrolladas, capaces de pensar con mayor profundidad y que mostrarían un mayor grado de inteligencia que les podría proporcionar meramente el estudio más esforzado de las ciencias y las historias del mundo. ¡Wow! ¿Qué significa? Que mientras más leamos, estudiemos y meditemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, más conocimiento, más sabiduría vamos a recibir de Él. En otras áreas también, en la ciencia, en la historia del mundo. ¡Qué hermoso! La Biblia da al investigador sincero una disciplina mental avanzada y sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. El yo es humillado, mientras Dios y su verdad revelada son exaltados. Amén. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios, verdad? Hacer en nuestras vidas. Dice reprimir, ¿verdad? El yo y que podamos exaltar a nuestro Dios y su verdad. Amén. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos. Meditar en Él y conservar con Él eleva el alma y aviva los afectos. Qué hermosa, es una verdadera experiencia diaria el estudiar la palabra de nuestro Dios, no solo leerla, escudriñarla, que significa estudiarla a profundidad y buscar ponerla por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Aplicarla a nuestras vidas, esos consejos sabios que Dios nos ha dejado en su palabra. Nos dice que la religión no es meramente una emoción, un sentimiento, es un principio que está entretejido con todos los deberes y actividades de la vida diaria. No se considerará nada ni se emprenderá cosa alguna que impida que este principio nos acompañe. Para retener la religión pura y sin mancha, es necesario ser obreros que perseveren en sus esfuerzos. Perseverar. Y ser obreros, ¿verdad? Teniendo una religión pura y sin mancha para nuestro Señor. En la infancia y la juventud deben combinarse la educación práctica y la literaria. Se debe enseñar a los niños a tomar parte en los deberes domésticos. Hay que instruirlos sobre cómo ayudar a sus padres en las cosas pequeñas que puedan hacer. Su mente debe aprender a pensar y deben ejercitar su memoria para recordar el trabajo que se les asignó. Y al adquirir hábitos que los hagan útiles en el hogar, se están educando en los deberes prácticos apropiados a su edad. Amén. Yo aquí sí les puedo compartir que esos deberes domésticos sí tuvo mucho que ver mi madre desde que yo estaba niña en la primaria. Siempre a mi hermana y a mí nos instruyó para que tuviéramos responsabilidades en el hogar. Entonces, lavando platos, ¿verdad? Limpiando nuestra recámara, el baño, aspirando, lo que haya sido,
aunque estamos muy cansadas, teníamos que hacer tarea, teníamos que cumplir con esos deberes domésticos. Y yo les digo de corazón que me sirvió infinitamente, porque ahora yo me considero también una ama de casa, que me gusta la limpieza, el orden, la organización, y siempre busco tener, ¿verdad?, mi hogar limpio. Y lo mismo hago y le he inculcado a mi hija. Ella también tiene responsabilidades en el hogar. Y es muy importante que lo hagamos con nuestros hijos desde que están pequeños. Si a los niños se les imparte la debida preparación en el hogar, no se les encontrará en las calles asimilando la educación azarosa que muchos reciben. Los padres que aman a sus hijos de una manera sensata no les permitirán desarrollarse con hábitos de pereza y en la ignorancia de cómo se realizan los deberes domésticos. Yo creo que nadie, ¿verdad?, ni tú ni yo queremos hijos perezosos, o si tenemos la oportunidad de ser maestros también, a nuestros alumnos, enseñarles el orden, la limpieza y que tengan responsabilidades en el aula. Incluso también lo puedes hacer con tus sobrinos y vecinos, todos los niños y adolescentes que estén a tu alrededor. Puedes ayudarlos a enseñarles cómo tener deberes domésticos y cumplirlos. La ropa es un indicador de lo que hay en la mente y en el corazón. Lo que se pone exteriormente es un signo de lo que hay interiormente. No se requiere capacidad intelectual ni una mente educada para vestirse en forma exagerada. El mismo hecho de que la mujer puede poner sobre su cuerpo tal cantidad de artículos de vestir innecesarios muestra que no pueden tener tiempo para desarrollar su intelecto y almacenar en su mente conocimientos útiles. ¿Cómo tiene que ver la forma de vestir en una mujer? Desde señorita, ¿verdad? Desde que las educamos cuando empiezan su niñez, su adolescencia y luego su juventud. ¿Cómo deben vestirse? Dios quiere que nos vistamos de una manera modesta, sensata, pulcra. Entonces debemos nosotros de buscar siempre honrar y glorificar a nuestro Dios desde la forma en cómo nos vestimos. Entonces es muy importante que dediquemos la mayoría de nuestro tiempo a estar en oración con nuestro Dios, en su servicio, en el estudio de su palabra y no pasar, ¿verdad?, todas las horas del día arreglando nuestro físico, porque sabemos que eso es uno de los principales pecados que nos separan de nuestro Dios y que es una especialidad del Satanás, ¿verdad? La vanidad. También nos dice aquí que las mujeres que profesan piedad generalmente dejan de educar la mente, la dejan sin control para que vaya donde ella quiere. Esto es un gran error. Muchas no parecen tener poder mental, no han educado su mente para pensar y porque no lo han hecho suponen que no pueden hacerlo. Se necesitan la meditación y la oración para crecer en la gracia de Cristo Jesús. Si queremos tener un verdadero crecimiento espiritual, poder tener el don del discernimiento de la palabra de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él en oración, ¿verdad? No unos par de minutos en la mañana y otros en la noche, no. Tener un tiempo de estudio determinado y de oración dedicado a nuestro Dios, tiempo de calidad, apartándonos en un lugar donde podamos estar en comunión con Él y meditar en su palabra para poder crecer en espíritu. No a las prisas, no por cumplir el requisito. Eso no quiere Dios, eso no agrada a nuestro Dios. Dice aquí nuestra hermana y sierva de Dios: os insto sobre la necesidad de la pureza en todo pensamiento. ¿Cómo hace hincapié en que tengamos pensamientos puros? En toda palabra y en toda acción. Debemos tener pensamientos
¿verdad? Palabras y acciones puras y santas que glorifiquen a nuestro Dios. Tenemos una responsabilidad individual ante Dios, una obra individual que nadie puede hacer por nosotros. Consiste en hacer al mundo mejor por el precepto, el esfuerzo personal y el ejemplo. Dios quiere que seamos un ejemplo, que reflejemos, ¿verdad?, el carácter de Cristo Jesús con otros. Si ellos aún no conocen el amor de Cristo, lo pueden conocer por medio de nosotros, si les compartimos ese amor. Muy bien. Nos dice también que aun cuando debemos cultivar la sociabilidad, no lo hagamos meramente por diversión. O sea, cuando estemos socializando con otras personas, no sea con el hecho solamente de divertirnos, sino con un propósito. Vamos a ir a una reunión, a una cena, a festejar un aniversario, como sea que se llame, ¿verdad? La invitación que llegue a ti, siempre si vas a decidir acudir, que sea con un propósito. ¿Para qué? Para acercar a esas personas a Cristo Jesús, para sembrar en su corazón la semilla de la palabra de Dios, para compartir tus testimonios de las maravillas y milagros que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, socializa con un propósito. Hay almas que salvar. Siempre va a haber almas necesitadas a tu alrededor. Hay que orar siempre para ser instrumentos útiles del Espíritu Santo. En nuestras iglesias se necesitan los talentos juveniles, bien organizados y preparados. Dios les dio a nuestros jóvenes, nos dio a nosotros como adultos al menos un talento. ¿Sí? Él da los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo a sus hijos como Él lo desea. Los jóvenes harán algo con sus rebosantes energías. A menos que estas energías estén encausadas debidamente, los jóvenes las emplearán de alguna manera que perjudicará su propia espiritualidad y resultará para daño de aquellos con quienes se asocian. Muy bien, aquí es importante que podamos nosotros ayudar a nuestros jóvenes a que, si no han identificado el talento o los talentos que Dios les dio, al momento que ellos deciden entregar su vida a Cristo, comienzan a ejercitar ese talento convirtiéndolo en un don espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un talento que Dios te dio al cantar, al enseñar, al escribir. Muy bien, es un talento que lo puedes utilizar para tu propio deleite, satisfacción o crecimiento personal, ¿verdad? Profesional. Pero cuando esos jóvenes, o en tu caso, en mi caso, decidimos entregar la vida a Cristo Jesús, se convierte en un don espiritual, porque ahora ese talento, que ahora es un don, lo vamos a utilizar para predicar el Evangelio, para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios. Amén. Entonces ya es un don espiritual. Y estamos aquí para ayudar a nuestros adolescentes, jóvenes, desde niños, a que ese don lo conviertan, ese talento en un don espiritual para glorificar a Cristo Jesús. Muy bien. Nos dice también aquí: actúen siempre movidos por buenos principios y nunca por impulso. Moderen la impetuosidad natural de su ser con mansedumbre y dulzura. Consejos de moderación para nuestros jóvenes. No den lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes vulgares de sus labios, ni siquiera den rienda suelta a sus pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de Cristo. Amén. Dedíquenlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. La importancia, ¿verdad?, de ayudar a nuestros jóvenes a que puedan ellos moderarse con sus palabras.
si escuchamos una conversación entre niños, adolescentes o jóvenes utilizando palabras vanas, vulgares, ofensivas, hay que disciplinarlos de inmediato, con y en el amor de Cristo, pero siempre explicándoles que ese vocabulario, ¿verdad? Está deshonrando a nuestro Dios y obviamente a quien están adorando al enemigo, porque es lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces es muy importante que los acerquemos cada día a que vivan en obediencia y en una vida santa para el servicio de Cristo Jesús. Es muy importante. Usted está ahora en su vida de estudiante. Esto es para nuestros adolescentes y jóvenes. Ocupe su mente en temas espirituales. Mantenga todo sentimentalismo fuera de su vida. Dese una vigilante educación propia y ejerza dominio propio. Si usted está ahora en la etapa formativa de su carácter y no debe considerar nada como trivial o sin importancia, si disminuye sus intereses más elevados y santos, su eficiencia en la preparación para hacer el trabajo que Dios le ha asignado. ¿Qué significa evitar el sentimentalismo? Que es muy importante explicarles que no obstante a ellos les empiezan a gustar, ¿verdad? Niños, niñas, desde que están chicos, que cuando ellos tengan esos sentimientos, no permitir que esos sentimientos los controlen. Es normal que les guste un niño o una niña, es lo más natural y hermoso del mundo porque Dios creó al hombre y a la mujer para que a la edad perfecta y a la madurez correcta se unan en matrimonio. Pero explicarles desde niños, adolescentes y jóvenes que esos temas sentimentales no pueden ser una prioridad en sus vidas. Y obviamente ayudarlos a que no se enganchen, ¿verdad? En esos libros sentimentales, novelas, que ahora hay tantas cosas en las redes sociales, series en la televisión. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es confundirlos y que eso se vuelva una necesidad en sus corazones, que tengan que depender de tener un novio, una novia. ¿Y qué pasa? Yo ya se lo dije a mi hija y te invito para que tú lo hagas con tus hijos o los jóvenes que estén a tu alrededor. Cuando cuando tú decidas ponerte de novia es porque ya piensas en formalizar o casarte. Antes no, porque no va a llevar a ningún lado, solo a lastimar a otras personas y lastimarse a sí mismos. Y es muy feo, muy triste el jugar con los sentimientos de los demás. Entonces es muy importante que hablemos estos temas con nuestros niños y jóvenes en lugar de estarlos animando a que tomen esas decisiones de tan pequeños tener relaciones de noviazgo. Dice también que conserve siempre la sencillez en sus actos, pero establezca una norma alta para la armoniosa manifestación y el mejoramiento de sus facultades mentales. Decida corregir cada falta. Las tendencias hereditarias pueden ser vencidas y los arranques rápidos y violentos de su genio pueden ser tan cambiados que esas manifestaciones por la gracia de Cristo serán totalmente superadas. Amén, Señor. Individualmente hemos de considerar que estamos en el taller de Dios. Entonces, qué importante ayudarlos a corregir cada falta. Recordarles que crecer y vivir en la gracia de Cristo los va a ayudar a vencer, ¿verdad? Todas esas cadenas generacionales de pecado, defectos, ¿verdad? De carácter, herencia del temperamento, ¿verdad? Que lo único que hacen es separarlos de Cristo, pues todo eso puede ser vencido cuando ellos deciden rendir su vida a Cristo Jesús, caminar con Él, vivir para Él y servirle a Él. Muy bien. Los jóvenes tienen necesidad de nuestros consejos cada día, les guste o no, porque sabemos que entran en una etapa de rebeldía que no quieren escuchar consejos. Dice, no se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres y maestros.
Hay que enseñarlos a respetar el juicio experimentado y a ser guiados por sus padres y maestros. Se les debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros, y se los ha de instruir para que comprendan lo conveniente que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres y maestros, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. ¡Wow! Entonces, yo te animo para que cada día que tengas la oportunidad de aconsejar a tus niños, adolescentes y jóvenes, lo hagas. Ores antes, pidas la fortaleza y las palabras correctas para aconsejarlos, porque eso les quedará para toda su vida. Aunque ahorita no quieran, renieguen, se enojen, no importa. Hay que decírselos con amor y la semilla quedará sembrada en su corazón. El Señor desea que obtengamos toda la educación posible con el objeto de impartir nuestro conocimiento a otros. Nadie puede saber dónde o cómo ha de ser llamado a trabajar o hablar en favor de Dios. Solo nuestro Padre Celestial ve lo que puede hacer de los hombres. Por eso siempre hay que estar dispuestos para ser instrumentos útiles de nuestro Dios donde quiera que estemos. En una fila, esperando, ¿verdad? Un turno. Ahí es una oportunidad perfecta para ser usados por el Espíritu Santo. Solo es un ejemplo. Hay ante nosotros posibilidades que nuestra débil fe no discierne. Nuestra mente debe ser enseñada en forma tal que, si es necesario, podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales y de un modo que glorifique su nombre. Recordemos que puede llegar el momento también en nuestras vidas que nos encontremos en un momento de prueba donde tengamos que compartir las verdades poderosas de la palabra de Dios y quizá nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestro esfuerzo no podamos, pero el Espíritu Santo nos va a dar las palabras correctas que saldrán de nuestra boca para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. No hemos de descuidar ni una sola oportunidad de prepararnos intelectualmente para trabajar por Dios. Y ya vamos a terminar. La mente nunca cesará de estar activa. La mente es más susceptible cuando la razón está despertando. Estas tienen una influencia poderosa en la formación del carácter. La mente y la razón. Si son de la índole de vida, y si a medida que el niño progresa en años se le continúan impartiendo con paciente perseverancia, el destino terrenal quedará amoldado para el bien. Esta es la palabra del Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Amén. Palabra de nuestro Dios. Es durante la juventud cuando los esfuerzos son más ardientes, la memoria más receptiva y el corazón más susceptible a las impresiones divinas. Y es durante la juventud cuando las facultades mentales y físicas debieran ser dedicadas a la tarea a fin de que puedan hacerse grandes progresos, teniendo en cuenta a la vez el mundo actual y el venidero. Amén. Pues qué hermosos consejos nos ha dejado nuestro Dios a través de esta luz menor, que es a través de su siervo Ellen White, para sabios consejos para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Entonces es muy importante que nosotros cada día vayamos de rodillas en oración a nuestro Dios para que nos capacite, nos instruya en su justicia, en su verdad y podamos ayudar a las nuevas generaciones. Que tengas una hermosa y bendecida semana en Cristo Jesús y recuerda, abre tu corazón cada día para que su Santo Espíritu te transforme ese carácter que necesita ser transformado. Tengas pensamientos santos y puros y puedas servirle a nuestro Dios en cada oportunidad que tengas para predicar su evangelio y ganar almas para Él. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana.